Amables televidentes, los saludamos desde el canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy vamos a estar conversando en este rato con la psicóloga Gloria Hurtado, Gloria H. Hay mucha gente en Cali, en el Valle, en Colombia, que la quiere mucho. Yo me incluyo entre las personas que la quieren. Y hay mucha gente que no la quiere y otros que francamente la repelen. Pero bueno, eso indica que pone a pensar, pone a trastabillar, genera incomodidad en muchos interlocutores y hoy vamos a hablar con ella de varios temas. Yo he venido sin agenda a pedirle un rato de su tiempo, ella me lo ha concedido, vamos a aprovecharlo. Doctora Gloria H. Jaime Garzón. Me odian. A ver. Bueno, yo he escuchado a mucha gente que no la quiere y me dicen, pero ¿cómo es posible que tú seas amigo de Gloria H? La lista. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Y yo digo, sí, yo soy amigo de ella y la quiero, así gracias. Como usted no la quiere, cada quien tiene su derecho. Muy querido. Bueno, Jaime Garzón hace 18 años se murió o lo mataron. Él decía que su padre había muerto a los 38 años y que él se tenía que morir a los 38 o antes porque él no podía traicionar a su papá. Literalmente usaba la palabra, no puedo traicionar a mi papá. Y preciso, teniendo 38 años, lo asesinaron. Explíquenos eso a la luz de la psicología y de todos los estudios que usted tiene sobre este tema. A ver, José Alberto, hay algo que se llama psicogenealogía y constelaciones familiares que están muy relacionadas la una con la otra. Y existe algo que se llama una lealtad con alguien de la historia, alguien con un ancestro. No necesariamente es consciente, Jaime lo tenía conscientemente, pero siempre hay la sensación de yo voy a reparar o a continuar o a repetir la historia de mi padre, de mi madre, de los abuelos. Por ejemplo, colocar el mismo nombre a alguien de la historia familiar es como si le pasaras la historia y la lápida. Morirse el día del cumpleaños de una persona es, tú sigues mi historia. Todo eso tiene explicaciones en psicogenealogía y en constelaciones familiares. Jaime hizo una lealtad con su padre y tú vas viendo, hay familias que cuentan un accidente el mismo día todos los años, o en el mes de octubre, o en el mes de noviembre. Entonces, eso quiere decir que existe una historia, en el inconsciente colectivo, en el campo mórfico, en el nombre que le quieras colocar, existe la historia y hay situaciones que se tienen que reparar. Y es como si alguno de los hijos dijera, papá, mamá, lo voy a hacer como tú, lo voy a repetir. Hay historias de mujeres donde el primer embarazo de las mujeres de la familia es un aborto. Entonces hay historias que se repiten. Eso se trabaja desde constelaciones familiares. Eso hay manera de liberarlo, eso hay manera de ponerlo en paz y es como entregarle la historia al padre, a la madre, al abuelo. Padre, madre, esa es su historia, no es la mía. Y repito y suelto eso. La pregunta es, si son varios hijos, ¿por qué uno de ellos es el que repite o sigue ese ritual? Hay muchísimos motivos. Primero, el número de nacimiento. Hay que contar abortos, el número de nacimiento, el nombre, dijéramos, la conexión con uno de los padres. Todos los hijos no nacen en el mismo momento, no están viviendo las mismas situaciones, los alimenta la misma leche, pero son distintos. Entonces hay alguno que hace lealtad con el padre, lealtad con la madre, lealtad con los abuelos. Se manejan unas tablas donde dice el número 1 tiene relación con el padre, el número 2 tiene relación con la madre, el número 1 tiene más relación con los padres, el segundo más relación con los abuelos. Eso hay maneras de explicarla a través de las constelaciones y de psicogenealogía, pero a veces es tan matemática. Hay un señor que se llama Salomón Sellarés, creo que se llama, que tiene varios libros que se llaman el síndrome del yacente, los hijos no nacidos, los abortos, repetir nombres. Él lo explica muy bien en esos libros, está toda la teoría y es muy, muy interesante. ¿Me obliga? No, yo tengo la libertad de escoger y yo lo puedo reparar, tengo que hacer conciencia. ¿Y cómo hago conciencia? Pues primero conociendo tu árbol genealógico, mirando las fechas de nacimiento, mirando qué se repite. Tú puedes tener conciencia de esto y manejarlo y decir, te entrego la historia, yo no la voy a repetir. Tú no es que te corresponda, te toque por obligación. Tú libremente perteneces al alma familiar y tu compromiso con el alma familiar es que no solamente somos individuos, pertenecemos a un alma familiar y tenemos que ayudar a reparar lo del alma familiar.
Yo creo que este ejemplo lo he contado muchas veces. Yo voy para Alemania y llego al aeropuerto de Frankfurt y el señor de migración me dice, pasaporte de Colombia. Ah, Colombia, Shakira. Y me sonríe y yo entro por la puerta grande porque el señor dijo Colombia, Shakira. Pero puedo llegar a ese mismo aeropuerto y el señor dice Colombia, Pablo Escobar y me recibe mal. Yo no tengo nada directo que ver ni con Shakira ni con Pablo Escobar, pero pertenezco al alma colombiana y como tal pago lo bueno y lo malo del alma colombiana. Igual sucede en las familias. En las familias tenemos unas condiciones muy particulares, pertenecemos al alma familiar y las generaciones vienen a la vida a ayudar a reparar los pendientes del alma familiar. Hay una historia ancestral y es muy importante ayudar a reparar y ser consciente de ello para poderlo mejorar. Mi profesor dice que en la cuarta generación, problema no resuelto se vuelve enfermedad degenerativa. La cuarta generación de un problema no resuelto. O sea, abuelo, padre, hijo. No, bisabuelo, padre, padre. Bisabuelo, abuelo, padre. El hijo puede tener una enfermedad degenerativa fruto de algo guardado en la historia familiar. Así el hijo no sea consciente de que viene con esa carga. No, pero puede manejar, cuando tú dices no tengo trabajo, aún situaciones como no tengo trabajo, la relación con el dinero, la relación con el éxito. Se dice que la madre produce abundancia, el padre produce el éxito. Cuando tú tienes dificultades con el padre, ¿qué pasa con la manera de conseguir dinero y el éxito? Cuando tú tienes dificultades con la madre, posiblemente tengas situaciones con la abundancia que haya dificultad y se manifiesta de alguna manera. Desde ese punto de vista, por lo menos en el caso colombiano, que hay tanto hogar disfuncional y tanto hogar monoparental donde la inmensa mayoría de niños y jóvenes hoy día tienen solo uno de sus padres y casi siempre la mamá, esas criaturas están cargadas. No, yo creo, es decir, hacemos conciencia y puede mejorar, es que todo no está perdido, tú tienes la posibilidad de caer en cuenta y de poderlo reparar, por eso se necesitan campañas, ayuda profesional en psicología, muchas cosas se pueden hacer, José Alberto, no está todo perdido, nosotros no venimos condenados por el destino, nosotros tenemos el libre albedrío, y el libre albedrío es la capacidad de que tú puedas cambiar las cosas, repararlas y mejorarlas. Hay estudios. Ahora, sí es muy claro que hoy en día es una inmensa responsabilidad que un hombre y una mujer decidan tener un hijo y no hayan buscado alguna información y orientación mayor. Ya no es como dijo el Papa, tener hijos como tener conejos. Yo creo que uno tiene que tener conciencia, este hijo qué significa, cómo lo puedo acompañar, qué grado de madurez tengo, y no traer hijos pues porque traemos hijos por equivocación o por no equivocación como si fueran conejos. Yo creo que allí sí hay una responsabilidad. Me parece injusto que digas que solo es Colombia, es el mundo entero el que está en esta situación. Bueno, volvamos a Jaime Garzón otra vez. ¿Quiere decir esto que Jaime Garzón, que de alguna forma se convirtió en un ícono de la irreverencia, de quitar el velo al poder, al establecimiento, a quienes se creen más allá del bien y del mal, estaba asignado a que de todas maneras tenía que morir en esas condiciones? No necesariamente. Buscó por su aptitud frente a la vida provocar esas fuerzas que finalmente terminaron matándolo. Es decir, fue una decisión personalísima de quizás hacerse matar por defender sus ideas. Yo no creo que pueda ser tan esquemático, número 1, número 2, número 3. Yo pienso que Jaime tenía un destino, una herencia familiar, una herencia ancestral. Jaime hubiera podido cambiar esto. Es decir, si él hace conciencia y tiene la tentación, por ejemplo, el día que tú tengas un accidente, tienes que tener cuidado al año siguiente para no repetir lo mismo. Es decir, o que la familia no repita. Hay momentos en que se vuelven ciertas fechas muy importantes para las familias y hay que cuidarse. Esto no es ni brujería ni magia, sino una lealtad con los ancestros. Jaime hubiera podido cambiar. Puede que no se hubiera muerto de 38 y se hubiera muerto de 50 o se hubiera muerto de 25. O sea que creer que Jaime construyó todo para morirse a los 38 es lo que no me parece que esté bien enfocado. Coincidieron Jaime, irreverente, rebelde, cuestionador del Estado, y la fecha coincidieron, pero Jaime, si hace conciencia y él lo trabaja, muy posiblemente no se muere a los 38 años. Ahora, si se iba a morir, lo pueden matar a los 40, a los 50 o algo, pero no ligar el decir de él con su padre con
el asesinato, juntar las dos cosas como si el que él hubiera dicho a los 38 años hubiera producido el asesinato, no me parece que sea lo correcto. Ya no es una especie de profecía autocumplida. No. No fue una, es decir, se iba a morir a los 38 y lo pudo haber cambiado. Y entonces se juntaron todos los demás elementos y se llevaron a que a los 38 años se muriera, pero no necesariamente tiene que ser así. Bueno, manteniendo el hilo desde allí, de todo lo que usted llama la psicología transgeneracional. Psicología es psicogenealogía. Psicogenealogía. Toquemos otro tema. Ahora mismo hay un candente debate en grupos feministas y grupos no necesariamente antifeministas, pero en todo caso no feministas. Militantes. No militantes, exactamente, del feminismo. Han comenzado a surgir una cantidad de denuncias de actrices, de modelos, de presentadoras, de periodistas, de mujeres que han tenido mucha exposición pública en sus vidas, pero que hoy, después de 20, 30 años, dicen: yo fui abusada, a mí me acosaron, pero yo nunca dije, por temor, porque las condiciones económicas, porque la estructura de la empresa en la que yo trabajaba, etc. Y se ha venido desgranando una cantidad de denuncias. Catherine Deneuve y otro grupo de mujeres europeas particularmente, en un movimiento contestatario a este tipo de denuncias, ha salido a decir: hombre, un momento, sí, está claro que hay abuso y hay violación y hay descaro, pero a veces es necesario el flirteo y no mirar todo en blanco y negro. Y esto ha generado una especie de pugnacidad entre las feministas y las mujeres no militantes. Eso, conéctemelo con todo este tema de esas mujeres entonces estaban asignadas a que fueran violadas y acosadas a los 20, a los 30 años. ¿Y qué ha pasado ahora? Yo pienso que ha habido una cultura patriarcal muy atropelladora y pienso que el nivel de conciencia ha llevado a que las mujeres despierten. Y pienso que también hay mujeres viejas. Catherine Deneuve, por ejemplo, admira a Woody Allen, admira a Polanski. Que están en la mira. La idea es que es muy complejo a veces que al amigo de uno lo condene. Entonces, ¿qué va primero, la condena o la amistad? Y creo que ellas hacen solidaridad y de pronto la mentalidad y las épocas, José Alberto, hacen ver la vida de una manera distinta. Muy posiblemente se podría haber dicho que todo padre y toda madre podían manejar la vida de sus hijas. Hoy en día eso te resiste y te revienta. Hace 50 años se aceptaba. O sea que yo creo que este grupo de mujeres es más bien un grupo de mujeres viejas y conservadoras que consideran que eso es parte de la manera como se vivió la vida. Habla usted del movimiento Me Too. De Catherine y las otras. Y estas de ahora despertaron. Y despertaron, ¿sabe qué? Hay un tema que alguna vez lo comenté: ¿qué tal que empezáramos a hablar de los políticos colombianos y las infidelidades y de cuánta gente han abusado? A ver, la gente en el Valle del Cauca, en Colombia, soy infiel pero no corrupto. Toquemos ese tema y verá qué se destapa aquí. Claro, hay muchas cosas guardadas que no se han dicho. La cultura ha permitido que se siga hablando de más cosas y estas mujeres pudieron empezar a hablar. Y hay un efecto que se llama como un campo mórfico. Vamos a explicar un poquito para los televidentes qué es un campo mórfico. Hace muchos años, en la isla de Koshima, en el Japón, los investigadores tiraron unas batatas a la isla y los micos no se las comieron porque estaban sucias de arena. Pasaron más tiempo, siguieron botándolas desde el helicóptero y un mico la lavó y se las empezaron a comer. Pero lo que les sorprendió a los investigadores es que eso que estaban haciendo en la isla de Koshima lo empezaron a hacer los micos en otras islas. Muy lejos. Muy lejos. Muy distantes. Entonces, ¿quién fue que les dijo: vea, laven las batatas que aquí están? Y ellos han probado, por ejemplo, 20 personas van a entrar a esta oficina y van a buscar algo. Entra la primera persona, la busca y la encuentra. Pero entre el tiempo que se gasta la primera y el que se gasta la 20ava, es más fácil para la 20ava. ¿Por qué? Porque hay una información en el ambiente, para decirlo en forma muy elemental. Entonces, el campo mórfico es como la repercusión de algo que tú empiezas a sentir y se empieza a saber, y eso permite que se ventilen cosas. A alguien se le ocurrió, a ver, en una forma muy elemental: párate en un semáforo, está en rojo, alguna persona de un carro se lanza y se lo pasa y los otros lo hacen. Es como una, ¿qué hubo?
lo hizo él, yo también. Entonces es como si el campo mórfico se moviera. Hay alguien que podría decir, yo no me voy a pasar el semáforo en rojo, pero es como si socialmente, energéticamente te dieran permiso, ahora ya se puede, y eso se siente y se percibe. Eso significa que somos seres, no solamente somos masa, somos energía, y la energía repercute y hace que tengamos comportamientos de esos. De esas mujeres prestigiosas en sus campos, repitieron también en sus vidas personales y seguramente historias genealógicas de sus familias, y hoy con esta denuncia están rompiendo, llamémosle, esas ataduras. Sí, siempre es muy importante porque están evitando posiblemente que sus hijas o sus nietas lo puedan hacer. El nivel de conciencia hace que tú inmediatamente rompas, es decir, haces un trabajo y ancestralmente rompes con esos ancestros para que de aquí en adelante pues liberes a tus hijas o a tus hijos de lo que pueda pasar. Hay una cosa muy importante, uno siempre dice, ojo, los pendientes que tengan entre los hermanos, las herencias, los robos, los unos a los otros, tengan cuidado porque alguien de la historia familiar va a heredar el problema y va a tener una dificultad en su vida. A ver, explíqueme eso bien. Yo siempre digo que yo trato de que mis hijos, no pelear con mis hermanos o algo para que mis hijos no hereden peleas como pendientes míos, que o mis hijos o mis nietos van a seguir con lo que no pude resolver yo. Hay diferencias en todas las familias y yo respeto, pero todos los pendientes que tenga dijéramos una línea genealógica, los hermanos que se pelearon, que el uno le robó la plata al otro, la pregunta es quién va a heredar, quién va a limpiar esa historia y de qué manera la va a limpiar, porque es como si hubiera un pendiente familiar, ¿no? Y eso que usted llama quién va a limpiar es lo que en las filosofías orientales se llama karma, ¿o es parecido? Pues dijéramos que para no enredar, dijéramos que es como el mismo nombre, pero son los pendientes del alma familiar. Se puede llamar karma, pero es como el pendiente del alma familiar. Yo creo que es como colocarle el mismo nombre, tú te puedes liberar de él. Yo no conozco muy bien si en las filosofías orientales el karma se puede remediar o el karma es algo que atraviesa siempre, porque en psicogenealogía tú sí puedes reparar la historia familiar. La Universidad del Valle tiene un libro muy, muy chévere, hecho por un par de investigadoras muy buenos, trabajadoras sociales, que se llama Mitos y Secretos de Familia. Ellos tienen allí, es un libro recomendable, lo vende solamente la Universidad del Valle, y ellos tienen allí muchísimas historias de la familia, de familias y los pendientes de esas almas familiares, de esa alma familiar, cómo se pagan. Bueno, usted dijo ahora de pasada, ¿y qué tal que lo metiéramos con los políticos colombianos? Bueno, no solo con los políticos, con los empresarios, con la gente que tiene poder, digámoslo así, en el poder, hombres y mujeres. Allí se encontrarán seguramente muchos mitos y muchos secretos de familia que de alguna forma explicarían los comportamientos frente al poder y frente al país de estas personas. Yo no diría que explicarían, pero darían luces. Explicar del todo no, pero nos ayudarían a comprender que tanto abuso, porque hay una palabra que existe muchísimo, es el abuso. No solamente es el abuso sexual, el abuso es alguien que abusa de ti. Esta es una sociedad del abuso, pero tendríamos que devolvernos un poquito a los españoles y a los indígenas. ¿Dónde comenzó el abuso? ¿Quién empezó a abusar? Y somos una nación, una idiosincrasia del abuso. ¿Dónde comenzaron los primeros abusos? Llegaron los españoles y abusaron, y entonces tenemos cosido en los genes, en el ADN, la historia del abuso. Ahora, por eso son tan importantes las reparaciones. La reparación con las víctimas, no les van a devolver la vida a los otros, pero reparar es hacer un corte, hacer conciencia y poder limpiar una historia. Pero fíjese que eso que usted está diciendo es muy importante. Todo este tema de reparación, ahora que estamos en lo que se llama el posconflicto, queda casi que reducido a un contexto meramente jurídico. Bueno, yo reparo, yo te pido perdón y yo prometo que no lo voy a volver a hacer, y entonces quedo saldado en mis cuentas, pero habría la necesidad de una especie de reparación espiritual. Una reparación, yo pienso que es una reparación más que todo individual. Yo pienso que muchas personas de las FARC o muchos han hecho reparaciones individuales. Yo no creo que tenga que hacer una reparación colectiva. Qué rico sería una reparación colectiva, pero yo creo que la reparación individual es sentir y entender que yo pertenecí a un momento, que agredí en ese momento, que consideré que eso era, pero ya en este momento no lo hago. Y creo que esas son formas de ir reparando esa historia colombiana, que es muy importante repararla. Por eso contribuir al odio.
todas partes tú oyes gente, la señora de Pepe Mojica, ¿no? Yo miro para adelante, lo que perdía antes no lo voy a seguir perdiendo, recordando el futuro, entonces quedé comprometida en el pasado y en el futuro. Ya pasó, miremos para adelante y ojalá pudiéramos tener esa mirada. Bueno, hoy estamos en una etapa de coyuntura electoral muy compleja en Colombia, precisamente porque estamos intentando salir de un callejón sin salida de 60 años de guerra continua. Pero hay sectores de opinión y sectores de poder que se niegan a que eso se pueda dar con argumentos que a juicio de ellos son fundados, y hay muchos otros sectores que están, o estamos, yo me incluyo dentro de ese sector, asumiendo la voz de la esperanza de que no hay que intentar que este país tenga otra oportunidad sobre la tierra, como decía García Márquez. Pero yo no me quiero apartar del hilo de lo que es eso que usted llama la psicogenealogía. ¿Cómo explicarle al país, al elector común, al ciudadano común, qué es lo que puede estar pasando en el alma o en la conciencia de Ordóñez, de Uribe, de Germán Vargas Lleras, de Marta Lucía Ramírez, de Iván Duque, de todas estas personas que están empeñadas en que el país no puede salir de esta situación? Yo creo que ahí hay un problema de egos impresionante. Hay un problema muy fuerte de que yo soy el salvador y no de colaboración con un proceso. Y creo que tienen todo el derecho a vivirlo de esa manera. El problema es que qué tanta responsabilidad pueden llegar a tener de devolver un país para un caos, porque ellos van a ser los salvadores. Cada uno a su manera considera que lo que se hizo está mal hecho, que quedó faltando. Todos consideramos que quedó faltando, pero lo que se ha hecho son los pasos para construir algo. Es muy difícil decir desde sus momentos y desde sus historias. Pues la historia de Álvaro Uribe es pública y se conoce. Álvaro Uribe necesitaba: papá, lo voy a hacer por ti. Álvaro Uribe se propuso vengar la muerte de su padre. En él hay un caso patético de repetición. Pero patente. No, y no lo digo yo, lee la historia, la biografía de Álvaro Uribe. ¿Qué pasó cuando se murió el papá de los Uribe? Él lo cuenta en su libro, se acabó la familia. Es decir, el impacto en todos sus hijos fue tenaz. Y Álvaro Uribe inconscientemente le dijo a su padre: papá, lo voy a hacer por ti. Y él empezó a acabar con la guerrilla. Y su objetivo era acabar con la guerrilla. Se olvidó de que existía lo demás. Y se le volvió un trabajo, eso lo hemos trabajado en psicogenealogía, la personalidad de Álvaro Uribe. Entonces él iba a vengarse, iba a vengar a su padre, y la idea es vengar a su padre, pero resulta que se quedó en la venganza y se quedó en ese odio y en esa rabia, y no lo ha alimentado, desde la perspectiva mía, no lo ha alimentado nada más que el odio y la rabia, a vengarse y a vengarse. Entonces él tenía que hacer, es como si él tuviera una lealtad con su padre: lo voy a hacer por ti, papá, y es muy complejo. Entonces sigue su rabia muy grande, que tanto él no ha podido perdonar, él no ha podido soltar, y todo lo de la guerrilla, esa rabia infinita. Yo le preguntaba, me tocó hablar con él después de la venida del Papa, y yo me acuerdo que el Papa habló de la cizaña, y le pregunté a Álvaro Uribe, se lo dije en radio, públicamente: doctor Uribe, dígame algo bueno del gobierno de Santos. Usted no se puede imaginar la rabia de ese hombre. Yo estaba muy tranquila. Señora, la rabia es que dígame algo bueno. Es decir, no puede haber algo tan malo ni hay algo tan bueno. Dígame algo bueno. Y no pudo. Ustedes se considera que es la cizaña, entonces se pone furioso. Que puedan reconocer algo bueno, no lo pueden reconocer. Entonces hay mucha rabia y hay pues realmente un deseo de venganza muy fuerte. Digámoslo que para ustedes, los psicólogos y las personas especialistas en este tema, el caso de Uribe es emblemático, pero ¿han hecho un ejercicio parecido con el caso de Juan Manuel Santos, por ejemplo? A ver, ¿qué mirarías en Santos? Santos es, para mucha gente, popularmente es flojo. Santos es una persona que no tiene buena imagen, pero Santos se mueve y se acomoda a muchas circunstancias. De alguna forma, la política es el arte de acomodarse. Hay un libro que se llama Elogio de la Traición, que es muy interesante, donde te dicen que cualquier político que llegue tiene que llegar casi que traicionando, pero no porque lo quiera hacer, sino lo que él dijo en un momento, 6 meses después es otra cosa.
Ahora, yo creo que en Juan Manuel Santos yo veo una serie de cosas diferentes a las de Álvaro Uribe. Se obsesionó por algo y lo sacó adelante. Con todo lo que digan de Arango Bachi y de todo, él tiene una familia muy distinta. Y sus hijos tienen autonomía e independencia en lo que uno mira desde acá afuera. Las comparaciones, qué pena, lo tengo que decir y lo voy a decir públicamente, la amargura de Lina Uribe no es la cara que tiene Titina Santos. Entonces hay muchas comparaciones y si empezamos por la familia, ¿qué alimenta ¿Usted Santos? afirma que Lina Uribe es amargada? Ay, por favor. Pues, a ver, ¿cómo la ves? No, le estoy preguntando a usted. Yo, en lo que percibo, sí. Yo creo que Lina es una mujer, pues es una percepción. Yo creo que Lina es una mujer amargada. Que de Lina Uribe nunca se ha conocido en nada socialmente hablando, un compás de ella. Siempre estaba allí. A ver, pero yo estoy con un marido que va a las fiestas solo, que va a los matrimonios solo, que anda por todas partes. Cuando lo veo... Pero ella no es una tonta, ella es una filósofa. Ah, sí, ella no es una persona sin... Allí estás diciendo una cosa muy importante. Una cosa es la inteligencia y otra cosa son las emociones. Y es posible que seas... Quiero decirte que Osama Bin Laden fue el hombre más inteligente que ha pasado por este planeta. Pero, ¿cómo son las emociones? Y creo que también sabes que Donald Trump tiene el cociente de inteligencia más alto de los presidentes de Estados Unidos. Entonces, la inteligencia es una cosa y un ser la integral. Inteligencia cognitiva. Y un ser integral es otra cosa. Respeto muchísimo. Y estamos hablando, es una conversación que parece conversando en el patio de atrás de la casa, pero... Pues, ¿para qué me dejó entrar? No, me parece chévere. No, y yo no tengo por qué avergonzarme de lo que estoy diciendo. La gente podrá, respeto muchísimo, pero yo creo que Lina Uribe es una mujer con una gran amargura. Es mi percepción, me puedo equivocar. Y considera que en el caso de Titina eso no pasa. A ver, se la ve, es muy complejo que uno no pueda, el cuerpo habla. Entonces, una persona que está sonriente, levanta, que visita, es decir, estoy muy aburrida. A ver, los gestos de la cara van, los gestos del cuerpo van con las emociones. Y una persona que, entre comillas, lo dices tú, se esconde, no sale, está en su mundo, perfecto, tiene todo el derecho. Pero ¿qué tanto tiene vida propia? Y un marido que anda por todo lado, viene a los matrimonios solos, viaja por todo lado. ¿Dónde están Lina Uribe y Álvaro Uribe juntos? ¿Cuándo? En la finca. Eso dice él, ¿no? Que eso va para la finca. Oiga, eso lo dijo usted, no lo digo yo. A ver, que conste en el acta que lo dice él. Eso lo dice él, que me voy para la finca, está viendo días con los nietos y con Lina, etcétera. Bueno, pero venga, sigamos con Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos es nieto de Eduardo Santos, presidente colombiano. Presidente que de hecho le recibió la posta a López Pumarejo, que fue el gran reformador de la Colombia de los primeros 50 años, de los años 30. ¿Cómo analizar si Juan Manuel Santos de alguna forma estaría repitiendo genealógicamente faltantes de Eduardo Santos en esta insistencia por la paz? Porque a Eduardo Santos le tocó precisamente el despertar de esa nueva violencia que Colombia comenzó a tener en los años 40. Yo pienso que eso es una explicación lógica, Juan Manuel, los pendientes del alma familiar, es decir, yo quiero seguir ayudando a reparar lo que no terminó de hacer el otro. Lo que mi abuelo no... Claro, y construir paz en un momento, sin lugar a dudas, y cuál de esos santos puede continuar más adelante, o mujeres u hombres tratando de hacer algo, ¿no? Pero dijéramos que si tú miras las líneas de psicogenealogía de ambos personajes, Uribe y Santos, en la historia de Juan Manuel Santos hay asesinatos, hay heridas fuertes, pues tiene que haber problemas, hay muertes, pero no hay la rabia de un asesinato. Es decir, esto es una interpretación también. Ha sido más tranquila la vida de los Santos con toda la política, han tenido poder, que la vida de los Uribe de pronto. Es decir, estamos comparando y yo creo que ese es el resultado de algo. Juan Manuel se le dice siempre que es una persona pasiva, pero Juan Manuel no se sale de casillas casi nunca. Es una persona calculador, contenido, con todo lo bueno y lo malo que es, pero no es el fogaje de Álvaro Uribe que dispara para el lado que sea. Entonces son dos personalidades distintas. La cabeza que ha tenido, por eso le dio cáncer a Juan Manuel Santos, todo lo que traga, todo lo que aguanta, pero no se sale de casillas nunca. Maduro le tira,
Chávez le tiraba y hay gente que le hubiera querido más peleo. Yo creo que fue perfecto para el momento de Colombia. ¿Qué tal que hubiéramos tenido a Uribe peleando con la humanidad entera? Por Dios, ¿a dónde estábamos? Creo que creo que la historia le va a reconocer a Juan Manuel Santos al cabo de mucho tiempo lo que él hizo por usted es santista. Completamente. ¿Volvería a votar por Santos? Volvería a votar por Santos. Ya sabemos, ¿no? Para tener en cuenta si el presidente se vuelve a lanzar después. Volvería a votar. Él no se va a lanzar más. Mi querida doctora Gloria H., yo tengo que aprovechar esta consulta excepcional porque si no, no le saco esta información. En esta coyuntura electoral, ¿por quién va a votar y por qué? A ver, voy a votar por Sergio Fajardo y lo digo muy claro. A ver, Sergio Fajardo tiene algo, es profesor, es matemático y es lógico. Alguien dice que Sergio Fajardo no tiene mucha experiencia, pero es un hombre lógico. Y la lógica te lleva a actuar de una manera muy lógica, es decir, muy coherente. Es un hombre matemático, tiene mentalidad de matemático, es un profesor y tiene una experiencia muy interesante con Antioquia. Hay gente que lo quiere embarrar, hay gente que le quiere tirar duro. Yo creo que Sergio Fajardo es un hombre limpio, es antioqueño. La única cosa harta es que es antioqueño. ¿No los quiere o qué? No, yo sí los quiero, si vivo con un antioqueño al lado. Pero me hubiera encantado que fuera un vallecaucano, pero no Weimar Delgado. Me hubiera encantado que fuera un vallecaucano el que ¿Y si hubiera sido Carlos Holmes Trujillo? Tampoco. ¿Sabe por qué? Porque Carlos Holmes Trujillo hizo algo que como vallecaucana también me dolió hasta el alma. Cuando su papá murió, Carlos Holmes Trujillo escogió ser hijo del padre y no alcalde de la ciudad. Correcto. Y renunció a la alcaldía de Cali para seguir las huestes de su padre. Yo le dije ahora, doctor, entonces usted va a ser también buen hijo de su padre Álvaro Uribe y va a continuarlo. Por eso hay una falta que como vallecaucana me arde muchísimo, por eso no estoy de acuerdo, no hubiera votado por Carlos Holmes Trujillo, pero voto por Sergio Fajardo. Bueno, y Sergio Fajardo, no sé si lo conoce bien. Algo. Conozco, sí. Intente hacerme un análisis psicogenealógico en el caso de Fajardo. Hay una cosa muy importante, está casado con una psiquiatra. Sí, con una psiquiatra, pero luego es el matrimonio, es el segundo matrimonio. El segundo, ahora. Pero es interesante un hombre que tiene al lado una persona que le ayuda a mirar las cosas de otra manera. Yo no conozco mucho de la historia de Sergio Fajardo para atrás. Dijéramos que a Sergio Fajardo lo estoy viendo muy en el presente, en lo que ha hecho en Antioquia, en lo que hizo en Medellín. Creo que es un hombre claro, es un hombre transparente, es un hombre, su manera de mostrarse ante el mundo él no tiene máscaras, ni se esconde, él trata de ser frentero, eso me gusta muchísimo, trata de ser coherente, cuando se ha exasperado, cuando se ha salido de casillas. A mí me gusta esa clase de personas para manejar el país. Además me gusta muchísimo algo y es que es muy cercano a Mocus y yo soy mocusiana hasta los tuétanos. Yo creo que Mocus habría sido un presidente perfecto para Colombia, en el momento no era, llegó Santos, pero es muy cercano a Mocus y así como lo que dice Uribe, yo sigo un poco, si está cerca a Mocus es una buena elección y una buena decisión. Ya, bueno. Ha pasado en Colombia en los últimos días una situación muy compleja y fue el famoso accidente del puente que une a Bogotá con Villavicencio, el puente de Chirijara, que terminó derrumbándose. Y claro, pues las personas que están denunciando corrupción dicen inmediatamente, eso es una empresa del Grupo Sarmiento y son los poderosos y es Sarmiento y es las empresas que están allí. A mí me gustaría más mirar, escarbar y decir, pero es que esa empresa, por plata que tenga, esa empresa contrataba a unos ingenieros, a unos diseñadores, a unos calculistas. Y esos calculistas posiblemente les pagaban una platica y si se negaban se la hacían dejar de pagar, pero no habría sido necesario tener más calculistas, diseñadores e ingenieros que se hubieran negado a cobrar a cambio de no hacer las obras mal, porque es que si se cayó el puente no es porque Sarmiento Angulo dijo que se caiga, sino porque tal vez en los diseños y en los cálculos no hicieron las cosas correctas. ¿Cómo hacer para que esa corrupción no se quede allá en esa nata de que es que los poderosos son los que hacen todas las trapisondas, pero es que aquí abajo también estamos nosotros igual de corrompidos? A ver, yo quito la palabra corrupción. Yo no creo que tenga que ser corrupción. Puede ser ineficiencia profesional. Ineficiencia profesional. Y no sé los nombres y pues si me ayudas un poco,
el ingeniero que diseñó este puente está diseñando otro. Y este otro puente, creo que es en Bucaramanga, este otro puente no le aceptó, la interventoría no le aceptó el mismo diseño y se la corrigieron. Pero entonces aquí diríamos quién fue el interventor de este, porque el mismo ingeniero hace los dos puentes, los hace casi que iguales. En el segundo que lo están terminando se lo bloquearon y le cambiaron, la interventoría le cambió el diseño. En este no le dijeron nada. Entonces el problema más que cualquier cosa es de la interventoría. No es echarle la culpa a alguien, pero no es un problema de corrupción, de pronto o le pagaron o entendió. Ahora, yo no creo que alguien sea tan bruto que haga un puente para que se le caiga, es decir, eso no, posiblemente fue ineficiencia profesional y la interventoría tenía mucha más responsabilidad. En el segundo puente de este señor lo corrigieron. Bueno, entonces ahora me vuelvo al campo mórfico del que usted me habla. ¿Cómo esto puede despegar o despertar en los gremios profesionales, no solamente los ingenieros, sino en todos los gremios profesionales, una nueva actitud frente a la responsabilidad con su profesión, frente a que, carajo, uno cuando está actuando, uno tiene que medir las consecuencias de esas decisiones que va a tomar? Sí, pero no somos Dios, no somos Dios. Y puede haber gente muy buena y muy preparada, José Alberto, y yo creo que hay una cosa muy importante que tiene que ver con la muerte. Nosotros creemos que podemos derrotar la muerte o la imperfección, si eso es parte de la conducta humana. Yo no te estoy diciendo, que entonces descaradamente háganlo y lo túmbenlo, pero en cualquier parte del mundo. El accidente del último, los buses maravillosos de España, el otro de Estados Unidos que salió volando, ¿en qué parte era? A ver, perdóname, nosotros estamos jugando a ser perfectos. Yo no estoy diciendo que eso sea permiso para haga lo que quiera y a la manera que quiera, pero al mejor médico se le muere un paciente, al mejor ingeniero se le cae un puente. Hay cosas que no las podemos evitar, no somos Dios. Y creo que sí debe haber una responsabilidad. Pero Juan Martín Caicedo lo dijo, ¿cuántos puentes se han hecho en Colombia y cuántos se han caído? Se hicieron 5.000 puentes y se ha caído uno. Es ineficiente. Entonces, ¿juzgamos por el que se cayó? ¿La ingeniería de Colombia está mala? Juan Martín lo dijo, 5.000 puentes se cayó uno. ¿Eso quiere decir que los ingenieros son malos? ¿Eso quiere decir que estamos haciendo malas las cosas? ¿O que somos humanos y que no podemos luchar ni contra la imperfección ni contra la muerte? Y eso es parte de la condición humana. Bueno, eso es, yo le acepto parcialmente su tesis o la de Juan Martín Caicedo Ferrer, porque es que se caiga un puente pequeño, pues que semejante obra monumental, si usted se embarca en una obra de medio kilómetro, de perímetro, de longitud, es porque usted tiene todas las... ¿Y garantizas que no te va a pasar nada? Bueno, no, pero... sí, yo entiendo usted a dónde me quiere llevar, pero yo la quiero llevar a usted al terreno de que... ¿Tú crees que...? Mi angustia es que nos quedamos o en que de nuevo está la corrupción, o que ahora es el albur de la vida y la mala suerte y le cayó, pues, le tocó que cayera ese día por Colombia. ¿No será que falta de profesionalismo y de ética profesional, de decoro profesional? Puede haber de todo, pero no se han caído todos los puentes. Y se ha caído uno, y yo creo que podríamos hacerlo de la mejor manera. ¿Qué tal el puente colgante de Antioquia? Tantas cosas que hay en Colombia y no se han caído. Eso no quiere decir que... Yo no creo, José Alberto, que alguien construya un puente para que se le caiga. Es decir, el absurdo más grande. El mismo profesional, el diseñador está escondido y no pasa el teléfono. A ver, ¿yo qué cara pongo esto? Yo creo que nadie hace un puente para que se caiga. Pero nadie hace edificios Space para que se caigan, se cayeron. Bueno, y edificios de ricos. Pero el edificio Space fueron los materiales, ¿no? Parece que los materiales no fueron lo suficientemente y los cálculos... Alguien nos hizo con mala calidad. Sí, y los interventores, ¿dónde están? Yo creo que allí la mayor responsabilidad está en la interventoría. Ahora, a uno se le van las luces también y tiene que pagar por los errores. Pero yo sí creo que se puede mejorar, pero no garantizamos que no pueda pasar. Eso, nadie va a derrotar la muerte, ningún médico, ningún ingeniero, nadie va a derrotar la muerte. Sí, en eso estamos de acuerdo. Yo lo que estoy tratando es de quedarme en el mundo mortal, en el mundo de acá, donde tenemos intenciones. Y entonces cada quien viene por lo suyo, como se dice, y quizás ahí es donde nos volvemos venales. Ese es como el punto. Sí, pero no todo el mundo. Hay errores y los errores son humanos. No somos dioses, somos seres humanos y... Yo creo que la mirada comprensiva, el Señor tiene que pagar por su falta. Con buena o mala intención, tiene que haber consecuencias. Eso no significa que sea malo.
Es posible que se le cayó el puente, no hizo bien el diseño y lo tiene que enfrentar. Allí a la sevicia de que lo hizo a propósito, tiene mala intención, se lo robó, allí habría que mirar un poco eso, porque somos muy rápidos para juzgar. Se lo robó. Yo no creo que un señor se robe una cosa para que le caiga el puente, es decir, es absurdo, pues por Dios. Pero hay maneras de pensar. Bueno, en todo caso, cuando vaya por el viaducto de Pereira, piense, mire bien antes de pasarlo, oye, porque ya me da como miedito. Eso es terrorífico, eso se llama, ¿cómo se llama? Terrorismo psicológico. Campomórfico terrorífico. Terrorismo psicológico, a ver. No, es que yo recién acabo de pasar por el viaducto de Pereira y ahora que cae esto, digo, uy, esos tensores. Nunca ha pasado por el puente de Antioquia, un puente delgaditico que es así larguísimo, que lo hicieron hace 1000 años, que es un puente. A mí me da susto pasar un puente. Ese puente era larguísimo. ¿Dónde queda en Antioquia? En alguna parte de Antioquia, un puente larguísimo, no lo conozco, hecho de la manera más artesanal posible. Y ahí sigue vivo. O sea que no. Sí, me da miedo pasar un puente. Voy a tener cuidado, pero se llama terrorismo psicológico. Bueno, está bien, alguna cosita tengo que dejarle. Sigamos con nuestra psicóloga aquí conversando. Yo quiero cambiar la página, hablar de deportistas y hablar de la aptitud de ciertos deportistas y qué significa esto desde el punto de vista de la psicogenealogía, de los campos mórficos, de los que estamos bien hablando. James Rodríguez. James Rodríguez se fue del Real Madrid para el Bayern Múnich y parece que le está yendo bien allá. Y parece que en Madrid lo están echando de menos. Y ya dicen que a Zidane le está costando casi que su puesto haber sido tan temerario y tan duro con James. Yo escuché la entrevista que le hicieron a James Rodríguez, donde el periodista lo puya para ver qué dice de Zidane. Y a mí francamente me pareció muy sobrio James. Me pareció muy cuerdo, muy puesto en su punto. Él dijo que lo admiraba y que cada quien respetaba sus posiciones y agradeció a la hinchada de Real Madrid. Me parece que ese paso, a mí como ciudadano, mostró un James maduro, que me gusta, pero al mismo tiempo nos encontramos con que recientemente ha ocurrido con otros jugadores, Fabra, Edwin Cardona y alguien más, un escándalo en Argentina por asuntos de mujeres, de toma de tragos y cosas con agresiones físicas. Ayúdenos a mirar eso, que en estos casos, que casi siempre son muchachos que vienen de barriadas pobres, de familias pobres, de condiciones socioeconómicas y culturales muy precarias. Yo pienso que pues estamos generalizando y haciendo... Bueno, y el caso de Yerry Mina, ¿no? Que sí, ya fue fichado por Barcelona. Sí. Ojalá que lo cuiden, ¿no? Ojalá que haya alguien que lo cuide, que no lo vaya a dejar marear. Parece que allí, por ejemplo, la religión ayuda. La religión los contiene. Falcao ha seguido más o menos marchando por la religión. A ver, yo creo que esos son muchachos huérfanos de padre. ¿Lo tienes confirmado? No, ¿O es hipótesis? Huérfanos de padre. Puede haber padres vivos, es decir, hay huérfanos de padres vivos. Sí. Entonces, la figura de autoridad no es tan grande y ellos llegan a estos lugares, a estos equipos de fútbol donde la autoridad es el director técnico, ¿no? Entonces, ¿qué tanto complazco al director técnico? ¿Qué tanto lo peleo? ¿Qué tanto yo...? Siempre se dice que los conflictos que tú tienes con la autoridad, en el libro de teoría de psicología, conflictos con la autoridad es conflictos con el padre. Así es la cosa. Sí. Conflicto de autoridad es conflicto con el padre. A ver, el padre representa la autoridad. El padre representa el ingreso del niño al mundo de la cultura. El padre representa el límite. El padre es símbolo de control, de frustración. La madre, por el contrario, la madre significa placer, complacencia, abrigo, cuidado, lo que tú quieras. Los dos se juntan cuando el niño ha pasado por el primer periodo de la madre, que está para él, para darle gusto, para complacerlo. Hay un momento en que el padre entra y el padre saca al niño de ese amor de madre y lo saca y lo coloca como en la realidad, diciéndole: hijo, hay frustraciones, hay que saber esperar, no todo lo puedes lograr.
Y allí está la combinación de las dos situaciones. Yo creo que sí digo, Colombia, no puedo decir de otro, Colombia es un país huérfano de padre. Qué bien eso. Y al ser huérfano de padre, las leyes valen huevo. Por eso somos tan desordenados, indisciplinados. Sí. Colombia es un país absolutamente maternal, protector, salvador y no un país organizado. Y el hombre hoy en día, los hombres se están convirtiendo en mamás, en hombres, son como mamás con pantalones y son suaves o algo. Yo no estoy pidiendo ni maltrato ni autoritarismo, pero la sociedad de igualados, donde tú te encuentras con un papá en un centro comercial y el niñito le pega y el papá, ay mi amor, no me pega. Es decir, el padre se asustó tanto con lo que hubo antes, o hijo de padre muy fuerte, considera que si se va para el otro lado y suaviza y todo lo permite y el hijo se le iguala, cree que está educando bien. Uno de los problemas más graves, José Alberto, es que en las familias se perdió el sentido de autoridad y de jerarquía. Jerarquía, que es importantísimo. Jerarquía no es maltrato. Yo no tengo que pegarle con una correa a mi hijo, pero mi hijo entenderá que yo no soy igual a él. ¿Cuánta gente te dice yo soy amigo de mis hijos? Uno no es amigo de sus hijos. Yo siempre he predicado eso. Yo soy padre de mis hijos, no amigo de mis hijos. Mis hijos tendrán en Cali 500.000 amigos. Así es. Mamá, solamente yo. Correcto. Entonces, pero allí hay una confusión muy grande. La sociedad está pasando por un periodo de crisis y estos muchachos deportistas son huérfanos de padres vivos. Un papá trabajando, una mamá muy maternal que lo manejaba en la casa todo, y allí hay una crisis que ellos llegan a desafiar la autoridad. Y cuando ganan dinero, cuando tienen poder, pues somos dueños del mundo. Entonces no tienen enfocado cómo manejamos la vida con unos ciertos límites. Si tú me preguntas, y puede ser muy injusto, entre exceso de reglas y ausencia de ellas, me quedo con el exceso de reglas, que de alguna manera permite que la persona no se desborde. Cuando hay demasiada blandura, tú te desbordas, porque no hay un límite que encauce tu vida y que te lleve por algún lugar. Y yo me imagino que cuando hay demasiada blandura, por eso que usted dice, por esa Colombia maternal, es que nos volvemos autojustificantes, nos autocompadecemos, víctimas, victimizados todo el tiempo. Usted tiene la culpa, yo no tengo ninguna responsabilidad, entonces, y el Estado me debe, ¿y por qué el Estado no hace por mí? Yo estoy aquí sentada esperando que el Estado me debe. Claro, es una cultura totalmente maternal, una cultura de una sociedad que espera siempre que le solucione. Y bueno, ¿de qué forma podemos comenzar a intentar, si no recuperar, por lo menos ganar esa nueva faceta para que dejemos de ser tan autovictimizados, ¿qué hacer? Le recomiendo mi libro, ¿Dónde está mi papá? A ver, yo creo que está... repita el nombre para que hagamos la cuñita. A ver, se lo muestro entonces. Muéstrelo. Se lo muestro porque es un poco lo que estamos trabajando. ¿Dónde está mi papá? Esa es la parte de la cultura. ¿Dónde está mi papá? La crisis masculina después de la revolución femenina. Claro. Está muy interesante. Claro. Pero, a ver, no, eso es cuñita, gracias. A ver, la idea es que hombres y mujeres tenemos que construir una sociedad diferente. Primero la mujer creció y se empoderó y el hombre se asustó y se ablandó totalmente. Entonces se corrió y no sabe cómo hacerlo. O la mata cuando ya no la puede manejar, o la mata, o se va del todo. Y no es cómo encuentra otra vez un lugar en la familia. La mujer no puede hacerlo todo. Los dos juntos ser socios y arrancar cada uno desempeñando un lugar en la familia. Cuando no está uno de los dos, pues el otro que queda puede tener conciencia de hacer los dos puestos, pero no ni tirarse para un lado de autoritarismo, ni tirarse para un lado de blandura. ¿Cómo poder equilibrar? Y creo que eso es una cosa de formación, tal vez de las cosas más difíciles, y que más repito aquí en el consultorio, es que la gente está confundiendo los lugares de la familia. Creen que todos somos iguales. Y en la familia tiene que existir la jerarquía. Tiene que existir. La jerarquía no es dominio. Yo no soy superior a mis hijos. Yo no soy superior a la gente que vive conmigo. Pero hay un lugar para el padre, hay un lugar para la madre y hay un lugar para los hijos. Fíjate que las cosas más comunes, José Alberto, es que cuando el padre no está, la madre usa a uno de los hijos para de pareja. Como sustituto. Como de pareja. Y allí ya le enredas la vida. Entonces ese muchacho o esa niña está empoderada
ella ya tiene una suficiencia demasiado grande, ¿cómo llega al mundo? Es que con una suficiencia que no ha merecido un tiempo. Entonces ya desde allí enredas la vida. Mamá o papá separados o solos tienen que entender que un hijo no puede ser, o viudos, no pueden ser los que reemplacen, porque entonces tú te metes y empiezan los problemas. Entonces yo nombro a mi hijo compañero de mi vida, mi hijo se quiere casar y la bruja de la esposa de mi hijo, entonces empezamos a tener todos los problemas de la vida. No me gusta esa muchacha, mi hijo tiene que escoger entre sus dos novias, mi mamá o mi esposa. Es decir, tú empiezas a enredar la historia y eso se vuelve una cosa de nunca acabar. La familia es una estructura, cada uno debe ocupar un lugar y la jerarquía es muy importante. Y en todo ese contexto, ¿qué se puede hacer desde la escuela, con los maestros, con el ambiente escolar? No solo con el maestro, sino con el ambiente escolar. Esta mañana fui a algún colegio y hay una niñita agredida por un compañero. Casi me voy de para atrás de la frase de la directora del colegio, que trató de justificar la ofensa. El muchachito le escribió una retahíla de cosas. Es que de pronto el niño está enamorado de ti. Eso lo dice una adulta. Es que el niño está enamorado de ti y no sabe expresar su emoción. A ver, eso es gravísimo. Pero cambiar ese imaginario colectivo de que la agresión no es en ningún momento una forma de querer, eso no es una cosa fácil. Pero todo el tiempo es insistir en caer en cuenta, en hacer talleres, en marcar las situaciones conflictivas. No marcar para juzgar malos o buenos, sino para que aprendamos de lo que estamos viviendo y poder corregir. Son procesos de conciencia, ¿no? Todo el tiempo. Venga, le hago una pregunta personalísima. ¿Qué hubo? ¿Usted cómo se hace psicología a usted misma? A ver, yo creo que... Me imagino que usted tiene momentos donde está aburrida. Sí, claro, pero a ver, uno como psicólogo necesita, primero que todo, las compañías de seguros, si lo podemos manejar, las compañías de seguros tienen reaseguradoras, porque una compañía de seguros necesita reaseguradoras. Yo tengo un profesor con el cual converso de vez en cuando. Tuve primero una persona que admiré muchísimo, Julián Arango, que era psicoanalista, y muchas cosas, y ellos nos enseñan a mirar cómo se trabajan las cosas, no solamente las cosas personales, sino a veces cuando tú necesitas una consulta voy donde ellos. Ahora tengo una persona que admiro y quiero mucho, Alfredo Reyes, y él a veces me orienta, me ayuda a mirar cosas. Allí estás enredada con el paciente, no sé qué, y uno tiene reaseguradores, así como los seguros tienen, uno tiene reaseguradores. Somos humanos. Y por donde comenzamos el programa, con todo este tema de las cargas genealógicas y demás, ustedes en un consultorio como este, ¿no se cargan emocionalmente mucho? No, si tú tienes claro que yo llego hasta aquí y el paciente va de aquí para allá, no. Si yo me empiezo a enredar, por eso tengo que tener una ética de entender que yo he tratado de trabajar. Quiero decirte que una de las cosas que podrían pedir las facultades de psicología es que todos los psicólogos clínicos deberían hacer terapia. Es decir, casi que debía ser una obligación. Para su propia salud mental. Claro, y sobre todo para no enredar la historia. Pero entonces, si yo peleé esta mañana con mi marido y llega una paciente y me dice que ha peleado con su marido, yo enredo la pita, no sé, claro. Pero si yo he trabajado lo mío, yo puedo encontrar un límite para no enredarme con la persona, y claro que se necesita, sin lugar a dudas, buscar ayuda profesional y apoyo. No somos Dios y necesitamos muchas veces con quién consulto. ¿Tú qué piensas? A veces con otra psicóloga amiga también, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves tú? Y uno se va ayudando y de la manera. Y cuando usted se pone a escribir un libro como este, ¿cómo es que lo escribe? Eso fue escrito. ¿Hace apuntes aquí en el consultorio? Sí, sobre todo que ese es un libro. A mí me golpea muchísimo la flojera del hombre actual. Me golpea muchísimo. Dígalo duro. La flojera del hombre actual. Oiga, muchachos, oiga. Es decir, está asustado, muy asustado, pero no es con atropello ni con autoritarismo, es encontrando su lugar, sabiendo que puede ser compañero de ella. Pero pues claro, hay cosas por cambiar y por modificar. Él tiene que entrar más a la casa, empoderarse de cosas de la casa, permitir que su compañera también pues tenga espacios para ellas. Mire, una de las cosas tontísimas que pasa, y tiene que ver con la familia. Cuando una hija va a tener un hijo, la mamá de la hija se empodera de ella. ¿Con quién va la hija? Donde el ginecólogo, con la mamá. Todo lo hace la mamá. Cuando nace el muchachito, el papá del muchachito está de espectador. ¿Yo para qué me meto si eso es problema de mujeres? Y cada vez más claro que cuando una pareja está embarazada, es la pareja, no es la abuela ni la suegra. Y ojalá uno se retirara.
alguna vez escuché una historia muy importante de una señora que tenía a su hija en París y su hija estaba embarazada y ya estaba arreglando pasajes para irse y la hija le contestó desde París: mamá, déjanos un mes solos, déjanos y vivir a nosotros. Tengo que decirle, y no para orgullo, pero sí para decir que lo vivo, cuando mi hija fue a tener su hijo, nunca ni jamás ni la acompañé al ginecólogo ni me metí en su vida. Creo que mi nieto tiene un papá extraordinario. ¿Por qué? Porque se untó. Si yo me hubiera metido, le quito el lugar. Ah, pero ¿cómo así? Somos abuelas. A ver, hay un lugar para cada quien. Yo no me he metido al niño lo que digan su papá y su mamá. ¿Por qué? Porque es que si yo me meto, entonces el otro queda de espectador. No, eso es asunto de ustedes. Ojalá suegras, abuelas, a veces desocupadas, las mujeres dicen, no tenemos nada que hacer, me voy a encargar de eso. Cuidar la dieta, a ver, quítense de allí porque ese no es su lugar. Ese es un lugar de el marido, tiene que trasnochar, cambiar pañales, bañar al muchachito, ayudar en la lactancia. Todo eso lo tiene que hacer el papá, pero no la mamá ni la suegra. Bueno, esperemos que en los programas que usted hace para el canal con frecuencia toque ese tema, las abuelas y las suegras. Ay, mijito, no me ve, mire, el director no me ve. Que les aconseje a la abuela, hola. Mire, al ginecólogo se va con el marido, desde allí va, desde esa necesidad de apoderarse de la vida de los hijos. Qué cosa tan impresionante. Entonces, claro, como ya quedé desocupada, ya eduqué hijos, ahora que me traigan los nietos, perdóname, esa no es la tarea de los nietos son hijos de los hijos de nosotros, pero no son hijos nuestros. Sí, claro. Y así ojalá es, ¿no? Que no les quitáramos la responsabilidad. Yo puedo acompañar, yo puedo estar con ellos, pero ni les quito la responsabilidad ni me meto a hacer. Sobre todo a las mujeres les digo, dejen que su yerno entre. Si su yerno entra, puede ser un muy buen papá, pero les quitamos el lugar y entonces luego nos quejamos, pero eso no le interesa al hijo, pero claro, si le quitamos el lugar, no. Eso es como un círculo vicioso, ¿no? Todo va ligado. Óigame, doctora Gloria H., gracias por haberme dejado entrar a su consultorio, hacer esta terapia colectiva, y espero que me siga dejando entrar una vez al mes, como usted me lo prometió. Con muchísimo gusto, muchas gracias, muy querido, por tenerme en cuenta y por hablar este mundo de cosas casi que personales, reflexiones interiores, pero uno es así y yo no creo que uno se tenga que poner una máscara. Y de esto se trata, de que usted con sus opiniones, con su saber profesional, con su experiencia, nos ayude a contramirar esa realidad que a veces nos obnubila, que a veces como que no logramos comprender y que dejamos que pase de largo cuando podríamos usarla como espacio de aprendizaje para crecer como seres humanos. Muchas gracias a la doctora Gloria H. y un saludo para ustedes.